Sean ustedes muy bienvenidos a la clase de, bueno, en este caso a la explicación de dermatitis por contacto, extraído del tema de medicina interna de la edición 18 de Harrison, y empezamos de esta manera. La dermatitis del contacto se va a definir como un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel. Este puede ser de tipo eczematosa, aguda o también delicuenificada y crónica. Se va a originar por un irritante primario o por un mecanismo de sensibilización. Se favorece por la atopía húmeda o una higiene deficiente. Los datos epidemiológicos nos dicen que es una de las dermatitis o dermatosis más frecuente, dado que se da entre el 5 al 10% de las consultas dermatológicas. Va a afectar todas las razas, siendo la raza negra la más resistente. Se origina por la iatrogenia o como una enfermedad de tipo ocupacional, representando del 25 al 50% de enfermedades laborales. Es principalmente en las manos. Afecta a todas las razas, siendo la negra la más resistente, como dijimos, y se va a observar en ambos sexos, ya sea de cualquier edad. El síndrome de hule blanqueado en personas que utilizan calcetas o calcetines manufacturados en Asia, debido a las fibras más de elastodieno que el elastano. En México las principales causas son a causa de detergentes, níquel, medicamentos y cromo. Cuya etiopatogenia puede originarse debido a cualquier sustancia u objeto que esté en contacto directo con la piel. El mecanismo de producción es por irritación primaria o por un irritante primario o por sensibilidad. Si interviene la luz, puede ser fototóxica o fotoalérgica, y hay un tipo inmediato de reacción por contacto. Por ejemplo, sea con un irritante primario de venenata, en este caso, o no inmunitaria, puede haber no hay una sensibilidad previa, y la susceptibilidad es individual y puede originarse por irritantes débiles o potentes tóxicos, o por fracaso mecánico físicos como el frío o el calor. Los irritantes débiles se va a deber a la acumulación por acción repetida y prolongada de una sustancia, y la tóxica se presenta al primer contacto. En general se produce daño celular si la sustancia se va a aplicar por el tiempo y en la cantidad suficiente de estos, depende de la intensidad de la reacción. Si hay una por sensibilización alérgica, va a aparecer en el individuo como una sensibilización previa. Se produce una reacción inmunitaria de tipo 4, que es una hipersensibilidad tardía, y hay una fase de inducción que dura 4 días a semanas. Si se dan cuenta y quieren un poquito más profundizar acerca de la reacción inmunitaria de tipo 4, nos vamos a ir al tema de lo que es inmunidad, ¿no? En medicina interna. Entonces, la reacción inmunitaria de tipo 4 nos quiere decir que es una hipersensibilidad que va a estar compuesta por los linfocitos TCD8 más sensibilizados, y esta va a causar una lisis directa de células diana que van a expresar antígenos extraños asociados a moléculas de clase 1. Estos linfocitos de tipo CD8 más van a ser activados, van a ser células efectoras de esta reacción, y se va a denominar linfocitos T citotóxicos funcionales. Entonces, esto es una hipersensibilidad inmunitaria tipo 4, ¿no? Cuando hablamos de dermatitis en las que van a intervenir la luz, por ejemplo los fotoalergenas, ocurre por sustancias de bajo peso molecular que se van a transformar en irritantes o van a sensibilizar por efecto de la radiación con luz ultravioleta o luz visible de onda corta. En la fototóxica
no van a participar mecanismos inmunitarios y se debe a exposición simultánea a una sustancia química y radiación ultravioleta de 290 a 400 nanómetros. Siempre aparece con la primera exposición. Es necesario concentraciones altas de la sustancia, así como la luz intensa. Por ejemplo, las dermatitis por contacto de tipo fotoalérgica se van a producir por un mecanismo inmunitario. Va a haber sensibilización previa por exposición a los fotosensibilizantes y a la luz de 320 a 400 nanómetros y a veces por una luz directa. Esta es frecuente y requiere varias exposiciones. Va a ocurrir con una concentración baja y luz débil y a menudo se van a observar reacciones cruzadas. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a activar nuestro rayo láser, puntero láser. Por ejemplo, acá tenemos una figura de tipo, es una dermatitis que va a intervenir la luz. Si se dan cuenta, en la foto nos puede mostrar similar a un tipo de reacción por una quemadura de primer grado cuando se hacen ampollas, ¿verdad? Pero bueno, esto es una reacción de dermatitis porque va a intervenir la luz. Cuando se produce por plantas o derivados que van a conducir, como las furocumarinas, esta se denomina de tipo fitofotodermatitis o dermatitis de Berlocke. Ahí está, dermatitis de Berlocke. Casi es similar a una quemadura de segundo grado. El cuadro clínico es muy importante. La localización es muy variada y se va a relacionar con el agente causal. Cabe repetir y remarcar que las dermatitis por contacto y las dermatitis alérgicas son dos cuadros muy distintos, ¿no? Las dermatitis, por ejemplo, de contacto son, por ejemplo, si tú te pones una pulsera, un anillo, un arete, entonces va a ser el área en la cual va a afectar, el lugar donde el anillo, el lugar donde, qué sé yo, donde el collar, entonces van a ser localizadas, no van a ser generalizadas. En cuanto en una dermatitis alérgica, ya puede ser, por ejemplo, en un médico que está entrando al quirófano, al ponerse iodopovidona, esta puede causarle una dermatitis de origen alérgico. Entonces es muy diferente el contacto alérgico con la dermatitis de contacto, y eso nosotros tenemos que saber diferenciar cuando atendamos a un paciente y nos venga, ¿no? Y saber qué tipo de cuadro es alérgico o es por contacto, ¿no? Las localizaciones es muy variada y se va a relacionar con el agente causal en este caso. Va a aparecer en el sitio de contacto con las sustancias, por lo que hay predominio en las partes expuestas. La evolución puede ser de tipo aguda, subaguda y crónica, dependiendo del tipo de lesiones clínicas. Una evolución aguda, por ejemplo, una dermatitis por irritantes primarios, va a haber un eritema, va a haber un edema, va a haber vesículas, ampollas e incluso necrosis. Más que prurito, va a haber ardor o sensación de quemadura. Independientemente de la causa y del mecanismo de producción, el aspecto puede ser el de una dermatitis aguda o eczema, habiendo piel llorosa con eritema, edema, exulceraciones, costras melicéricas y hemáticas, ¿no? Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de unas costras melicéricas, nos referimos a, por ejemplo, el impétigo. Sabemos el impétigo que es que se va a caracterizar por la aparición de vesículas o ampollas en la piel. En este caso, estos es lo mismo, se va a caracterizar por la aparición de vesículas o ampollas en la piel, que al romperse van a originar costras de color miel. Entonces, estas son las costras melicéricas, son costras de color miel, ¿no? Melicéricas. Y también las otras son de tipo hemática. Por ejemplo, una evolución aguda. Podemos decir que estas vesículas o costras melicéricas, costras hemáticas, acá podemos ver, acá está, ¿no? Y también un edema, un eritema de piel llorosa. Si se dan cuenta, esto es un tipo de
una evolución aguda. Entonces tenemos que saber, ¿no?, qué tipo de dermatitis es. Una lesión subaguda, ya son lesiones de dermatitis agudas y también de tipo crónicas. Por ejemplo, el eritema de vesículas de liquenificación o la erosión, eritemas o fístulas en este caso, ¿no? Cuando hablamos de eritemas o vesículas de liquenificación, nos referimos que la liquenificación se refiere o describe a un engrosamiento de la epidermis con acentuación de pliegues de la piel secundaria al rascado crónico, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos un eritema, hay vesículas y hay liquenificación, que es decir, hay un engrosamiento de la piel debido a, secundario a qué, a haberse producido lo que es el rascado crónico. Acá está, ¿no? Y las erosiones o eritemas y fístulas, fisuras en este caso. Acá tenemos fisuras, ¿verdad? Y esto es una evolución subaguda, que van a ser, repetimos, uno de tipo, tanto sea aguda y crónica, ¿no? Eso va a ser una evolución subaguda. Y tenemos la evolución crónica. La crónica o seca ocurre liquenificación, escamas y costras hemáticas. En sitio como las plantas aparecen hiperkeratosis, va a producir fisuras, ¿no? Y pueden presentar eczematización según el agente causal. Puede haber lesiones lineales como por algunos vegetales o purpúricas o de liqueniformes en este caso. Acá tenemos una evolución crónica, por ejemplo, las escamas hiperkeratosis y las de liquenificación hiperkeratosis, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con hiperkeratosis? La hiperkeratosis no es nada más que es un trastorno caracterizado por el engrosamiento de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina, una fuerte proteína protectora. Si se dan cuenta, acá tenemos escamas. No se ve muy bien, pero no, hay un engrosamiento de la capa externa de la piel. Acá está. Y esto es una evolución de tipo crónica. Y dermatitis plantar juvenil, ¿no? Va a haber eczemas del antepié, va a haber dermatitis frecuentes en niños en edad escolar, va a haber relacionada con el uso de calcetines y zapatos de material sintético, y casi siempre va a ser bilateral y va a afectar al tercio anterior de las plantas. Es muy pruriginoso y puede acompañarse de descamación intensa. Se va a relacionar con dermatitis atópica y se confunde con tiña en los pies. Para hacer un poquito de recuerdo y para poder ponernos en nuestros conceptos, la dermatitis atópica es un trastorno cutáneo prolongado crónico que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas. Es de un tipo eczema, ¿no? Y normalmente nos dicen que esto se da en la época, en los primeros años de la niñez, ¿no? Y es más común en las personas con antecedentes familiares de la enfermedad, una dermatitis atópica. Los casos por sensibilización van a aparecer o se van a exacerbar 1 a 4 días después de la exposición al alergeno. 1 a 4 días. IDES. Nos dice que el IDES, ¿no? Es las lesiones a distancia de la dermatitis original. Van a predominar en partes expuestas y tienden a ser bilaterales, simétricas, y en general va a haber pápulas, va a haber vesículas y puede haber lesiones de tipo que son isomorfas a las iniciales. Entonces, cuando vamos a hablar del IDES, estamos hablando de que este IDE es un fenómeno, es llamado también fenómeno de IDE,
¿no? Que va a ser la aparición de lesiones caracterizadas por la dermatitis de contacto. Puede ser alérgica en algún lugar distante al sitio de aplicación de la sustancia y se va a producir por una unión del antígeno a las proteínas circulantes del huésped con aparición de lesiones a distancia, ¿no? Y normalmente los nitrofuranos son los que ocasionan con frecuencia. Las dermatitis fototóxicas se van a encontrar en zonas expuestas como la cara, en la parte B del escote, ¿no? En las mujeres, la parte de los brazos, antebrazos, dorso de las manos, en las piernas, ¿no? Son lugares que no están cubiertos cuando salimos a exponernos al sol, ¿no? Son lugares expuestos y no cubiertos. Es monomorfa, tipo de quemadura solar, ¿no? Con eritema, puede aparecer eritema, vesículas, ampollas, ardor o sensación de quemadura y pueden dejar pigmentaciones importantes. Las fitofotodermatosis, como en la anterior les hablaba, ¿no? Les mostraba ahí una imagen donde parecía similar a lo que era o lo que es una quemadura de primer grado con presencia de ampollas, ¿no? Esta fitofotodermatosis por cítricos se observa en la boca, en las manos, ya sean por perfumes en cualquier parte. Los pacientes acuden a consulta por presentar una pigmentación café oscuro. Las lesiones fotoalérgicas pueden localizarse al principio en áreas expuestas, como dijimos, la cara, principalmente debajo de las cejas, la nariz, el mentón, la B del escote, el dorso de las manos y caras externas de los antebrazos. Estas lesiones son polimorfas, de tipo eczema, ronchas, pápulas y vesículas, y el prurito es intenso y la pigmentación es rara, es medio color café, ¿no? La urticaria por contacto se manifiesta por ronchas, por eritema o tal vez simplemente o solo va a ser por un prurito. Cuando vamos a hablar de la urticaria nos referimos prácticamente a que la urticaria son más que todo ronchas rojizas que a veces van a producir picazón en la piel, ¿no? Suele ser causada por una reacción alérgica, puede ser a medicamentos, a comidas. Esa es la urticaria, ¿no? Es común y suele desaparecer por sí sola, pero si en caso es serio, es posible que se necesiten medicinas o una inyección. En algunas ocasiones la urticaria puede causar una inflamación peligrosa en las vías respiratorias y dificultar la respiración. Esto es una emergencia médica, ¿no? Entonces esa es la urticaria. Causas más frecuentes de dermatitis de contacto. Las causas más frecuentes son irritantes primarios, pueden ser sustancias químicas, y en estas sustancias químicas tenemos ácidos, los álcalis, sales inorgánicos, ácidos clorhídricos, hidróxido de sodio, jabones, hidróxido de potasio, carbonato, silicato de sodio y potasio. De tipo amoníaco puede ser la orina, las heces, los ácidos orgánicos como el ácido oxálico en ortiga, los productos industriales como material de curtiduría, tintes, plásticos, como son los vidrios, los disolventes y limpiadores. En este caso los de tipo medicamentoso podrían ser por ejemplo, los antisépticos, el permanganato de potasio, puede ser el violeta de genciana, que normalmente se utiliza para las aftas, ¿no? Y también pueden ser, por ejemplo, el mercurio, tiomersal, que decimos, ¿no? Para no quedar un poquito, en este caso,
en este caso en esta parte de los ácidos oxálicos. Estos ácidos oxálicos normalmente son, es decir, cuando decimos en Ortigan va a ser un líquido de tipo urticante, ¿no? Que va a contener un ácido fórmico, un ácido oxálico, ¿no? Histaminas que van a causar de la misma, van a causar, ¿no? Irritación en este caso y una dermatitis por contacto. Por ejemplo, las sustancias sensibilizantes como las sales de cromo que son el cemento, el níquel, por ejemplo, collares y joyería de fantasías, cremalleras, hebillas, encendedores, monedas, herramientas de trabajo, pintura y esmalte. El cobalto, junto con el cromo, va lo que es y níquel por ejemplo, van a estar en los pigmentos de tipo que son detergentes, lubricantes, insecticidas y prótesis. Las sales de mercurio y oro, van a ser medicamentos. Las enzimas biológicas y blanqueadores ópticos como productos para el hogar, limpiadores, detergentes. Fármacos pueden ser pomadas, tinturas, jabones y otros productos que son antihistamínicos, antibióticos y anestésicos de nitrofuranos, violeta de genciana en este caso, ¿no? Y algunos remedios caseros como el ajo, el limón y otros. Productos industriales como textiles, materiales de curtiduría, industrias gráficas y galvánicas, pinturas, vulcanización del caucho, del hule, resinas. Y los cosméticos, en este caso tinte para pelo, telas, cueros, reveladores fotográficos, colorantes, conservantes, pinturas de labio, etc. Acá tenemos una eczema de areola y pezón por portabustos de entreligas. Hay varias personas que son alérgicas a este tipo de material y sería un tipo de material textil en este caso, ¿no? Acá este es un tipo de alergia por contacto y está en el área afectada donde la persona ha utilizado en esa área, ¿no? La pigmentación secundaria de dermatitis de contacto por cítricos, por ejemplo, acá está. Tenemos de diferentes colores, está mezclado con otro tipo de color más blanquecino, luego más color más rojizo, medio café, ¿no? Eczemas de contacto, acá está. Esto, por ejemplo, es la parte del cuello del pie. Acá tenemos el talón, son de tipo eczemas, ¿no? Las dermatitis por contacto fototóxicas, acá está. Hemos dicho que van a ser de tipo de licuefacción en este caso, ¿no? Van a originar capas de doble piel, engrosamiento de piel, porque va a haber mucho lo que se van a rascar bastante. Ahí está. Fototóxicas. Estas son fotoalérgicas. Por ejemplo, los antihistamínicos, los hipnóticos, psicofármacos, fenotiacidas, antisépticos, urticarios, sulfonamidas. Las salicinilidas halogenadas por el hexaclorofeno, filtros solares y anestésicos locales derivados del PABA, ésteres de ácido cinamínico locales, los blanqueadores ópticos, las eocinas, las fragancias, los líquenes. Obviamente no todas las personas son alérgicas a esto, son algunas personas que sí desarrollan un tipo de fototoxicidad o fotoalergena. Los datos histopatológicos nos dicen que durante la etapa aguda, la epidermis va a mostrar un edema intracelular o extracelular, espongiocitos y formación de vesículas o ampollas. En este caso puede ser exocitosis mononuclear y en la dermis no hay edema, infiltrado inflamatorio y vasodilatación. En las etapas agudas, subagudas y crónicas se van a observar las hiperkeratosis y acantosis, ¿no? Si la dermatitis es por irritante, puede haber, en este caso, una necrosis de tipo epidérmica. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a acantosis, vamos a decir que esta va a ser una afección cutánea caracterizada por áreas oscuras y aterciopeladas en pliegues y del cuerpo en este caso, ¿no? Las acantosis. Diagnóstico regional. Por ejemplo, en la piel cabelluda
Pueden ser por tintes, por champús, por antisépticos, perfumes, níquel y cobalto. En la cara podemos ver por cosméticos, resinas, acrilatos, perfumes alergenos, transportados por el aire, dermatitis por vegetales de la familia de Compositae, mezcla de lactona y níquel. En los párpados pueden ser las máscaras, en este caso los rímels que llaman, ¿no es cierto? Y sombras, gotas oculares, soluciones para lentes de contacto, esmalte de uñas y tintes para el pelo. En el oído podemos tener los medicamentos, níquel, cromato, barniz de uña y receptores telefónicos. Labio y región peribucal. En este caso el lápiz labial, la pasta de dientes, el barniz de uñas, los cítricos y las cebollas. En la nariz, gotas nasales, plantas, aceites esenciales. También ahí podríamos agregar los aretes, ¿no? Que se ponen aretes. En el cuello, telas, collares, perfúmenes. En este caso a veces la chalina, ¿no? La chalina, las bufandas. En las axilas podemos decir los depilantes, los desodorantes, los antiperspirantes. En el tronco el níquel, botones metálicos, cuero, telas, plástico, elástico. En las manos níquel, cromo y detergentes. Cuando nos referimos a níquel son los anillos, ¿no? Las pulseras. En los muslos, telas, objetos en los bolsillos. En las piernas, fármacos, elásticos, botas, plantas, telas. En los pies, medicamentos, medias, zapatos, genitales, fármacos, antisépticos, perfumes, condones, anticonceptivos y alérgenos de manos. En la región anal, los antimicóticos y antihemorroidales. Diagnóstico diferencial. Tenemos que saber diagnosticar tanto de la dermatitis atópica, seborreica, solar, medicamentos y microbiana. Las eczematides, deshidrosis, la tiña de los pies, los IDES, en este caso el fenómeno IDES que les decía, el síndrome de Wiskott-Aldrich y en este caso las pitiriasis rosadas. Para tener un poquito más de conocimiento, el síndrome de Wiskott-Aldrich es un síndrome, es decir, una enfermedad que se va a caracterizar por presentar infecciones recurrentes, eczemas y disminución del número de plaquetas en sangre, es decir, va a haber trombocitopenia, que va a provocar mayor tendencia al sangrado. Entonces también es un diagnóstico diferencial de las dermatitis de contacto. Tenemos acá diagnóstico diferencial de las dermatitis atópicas. Normalmente las dermatitis atópicas se dan en la niñez, ¿no? Y este tipo de dermatitis atópica van a aparecer más que todo como un sarpullido que normalmente puede aparecer en los brazos, en las rodillas, pero también puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esto puede ser un tipo de dermatitis de tipo eczemático en este caso, ¿no? Va a haber enrojecimiento de la piel, como acá que pueden ver. Picazón, les dije que se da frecuentemente en niños, pero puede manifestarse en cualquier edad también, ¿no? Esta es duradera, es de tipo crónica y suele exacerbarse periódicamente. Puede manifestarse junto con el asma o con una rinitis alérgica, ¿no? Entonces acá tenemos el tipo de dermatitis seborreica. Esta es una afección más que todo de la piel que va a ocasionar áreas escamosas y piel roja, particularmente se va a dar en el cuero cabelludo, ¿no? También puede ocurrir en zonas grasosas de la piel como la cara, la parte superior del pecho, la espalda, ¿no? Entonces, esta más que todo es un trastorno frecuente de la piel que principalmente, como les dije, va a afectar al cuero cabelludo. Son manchas escamosas, piel enrojecida y caspa persistente. Puede afectar las zonas oleosas del cuerpo como el rostro, las cejas, párpados, ¿no?
Entonces, es el diagnóstico diferencial de la dermatitis de contacto. Las dermatitis, por ejemplo, de tipo solar, son tipo de quemaduras de la piel, que es el resultado de demasiada exposición, en este caso a la luz solar o a las camas de bronceado. Las exposiciones repetitivas van a aumentar el riesgo de tener arrugas y manchas negras y de contraer cáncer en la piel, ¿no? Entonces acá está, estos dermatitis solar. Ahora, por ejemplo, las dermatitis, como acá podemos ver, de tipo eczematosa o eczematides, como dice aquí, es un tipo de dermatitis que prácticamente es un grupo, ¿no?, de dermatosis de tipo eritoescamosa en este caso. Esta más que todo es de una causa desconocida. Según se cree que aparecen en una piel predispuesta con intervenciones de factores infecciosos locales o a distancia. Se va a caracterizar por lesiones de eczema en el estudio histológico. Y acá podemos ver, ¿no? Estas normalmente suelen aparecer de manera agrupada, ya en placas de número variable. Pueden ser escasas o abundantes, y el tamaño siempre va a variar que puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande, y la forma siempre va a ser redondeada, como acá podemos ver, o puede ser también ovalada, de color rosado o amarillento, y siempre van a estar cubiertas por escamas finas, no muy adherentes. Acá está, no, esto es de tipo eczematidas. Cuando vamos a hablar de las deshidrosis, han debido ver muchos, como es este de tipo deshidrosis. De acá pueden ver, por ejemplo, es una afección más que todo que va a estar caracterizada por la aparición de pequeñas ampollitas llenas de fluido en las palmas y en los dedos. Acá está. Se desconoce la causa, pero sin embargo puede asociarse con un trastorno de la piel llamado también dermatitis atópica o con alergias estacionales, ¿no? Acá está, es de tipo deshidrosis eczemática en esta cosa, ¿no? Y el otro diagnóstico diferencial que tenemos es la tinea o tiña en este caso, ¿no? Pedis. Esta tinea pedis nos dice que son, por ejemplo, si acá pueden ver entre los dedos, más que todo entre los dedos pueden ver un tipo de infección fúngica, ¿no?, que generalmente comienza en los dedos de los pies. Y esto es una característica del pie de atleta, ¿no?, que suele presentarse en las personas cuyos pies sudan demasiado y cuando usan zapatos cerrados en este caso. Y hace rato les hablaba sobre el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no?, que también es este síndrome por abundante plaqueta en este caso, ¿no? Va a haber de tipo trombocitopénica, ¿no? Y las pitiriasis rosadas, o sea, acá pueden ver, por ejemplo, este es un tipo de sarpullido en la piel que suele comenzar, en este caso, como una mancha de gran tamaño en el pecho, o ya sea en la espalda, en el vientre, y va a continuar con un patrón de lesión más pequeño. No se conoce con exactitud la causa de la pitiriasis rosada, pero puede ser el resultado de una infección viral en este caso. Acá está, pitiriasis.
Y el diagnóstico siempre vamos a basarnos en la historia clínica adecuada y es necesario tomar, en este caso, en cuenta el sexo, la edad, la profesión, los materiales y productos que manipulen, los hábitos de trabajo, las condiciones higiénicas, así como datos de atopía y de la psoriasis. El sitio anatómico puede orientar para conocer el agente causal. Entonces siempre nuestro diagnóstico, cuando nosotros estemos con un paciente y presente este tipo de dermatitis, tenemos que preguntarle siempre, ¿no? ¿A qué ha sido expuesto? ¿Se utiliza algo? ¿No? Entonces hacer una anamnesis completa. Los datos de laboratorio, las pruebas más importantes son las de tipo de epicutáneo, ¿no? Fácilmente sí podríamos detectar con la clínica qué tipo de dermatitis es, pero si queremos ir más allá y corroborar, podemos hacer la prueba del parche, ¿no? Al ser positivas van a poner en manifiesto una alergia por contacto, ya cuando estas van a salir positivas. Es necesario que se utilicen los productos sospechosos o sustancias estándar adaptadas a cada país. Se interpreta dentro de las 24 a 48 horas. Las pruebas de fotoparche deben realizarse cuando se va a sospechar de fotoalergia, ¿no? La prueba radioalergosorbente puede ser útil en la urticaria de origen alérgico. El tratamiento. Es necesario evitar las sustancias u objetos causales. Se debe brindar una explicación amplia al paciente respecto a la naturaleza de la enfermedad para evitar que haya recidivas. Se puede utilizar medidas preventivas como el uso de guantes, evitar jabones, detergentes y el contacto con luz solar en caso de fotosensibilidad. Cuando el origen es laboral, se intentará la protección y, de ser necesario, el cambio de trabajo. De esta manera hemos llegado a la parte final de dermatitis por contacto. Espero les haya dado mucho la explicación. Te invitamos obviamente que vayas a ver el tema de medicina interna, dermatitis de contacto, para poder profundizar tu estudio. Te esperamos en el siguiente tema. Muchas gracias.